Hola, buenas noches. Vamos a comenzar nuestras asesorías del día de hoy. Está con nosotros Tania Suárez. Ella es estudiante de la licenciatura de médico cirujano del séptimo semestre de la carrera y vamos a ver el tema de funciones cognitivas superiores. Recuerden que sus preguntas hasta el final y cuando quieras puedes comenzar, Tania. Me avisan si todo bien o si se traba, porfis. Sí. Eh, bueno, pues a manera de introducción, o sea, la verdad me gustó mucho este tema porque es eh, algo que vemos día a día y un tema sobre el cual hay muchos mitos y pues muchas creencias o misterios todavía sin resolver. Entonces, pues los temas que vamos a ver van a ser las áreas corticales específicas y de asociación, algo sobre los hemisferios, el dominante y el no dominante, cómo funcionan, también la generación del lenguaje, escrito y hablado, la comunicación entre los hemisferios y la memoria a corto y a largo plazo. Bueno, eh, como sabemos, la corteza cerebral es parte fundamental e importante de todas las acciones del sistema nervioso central. Va a tener una capa de, bueno, sí, más bien 10 capas de neuronas que van a de verdad hacer maravillas. Y estas neuronas van a tener, esta capa de 10 capas de neuronas va a tener funciones específicas dependiendo del área, por ejemplo, del lóbulo frontal, parietal, occipital o temporal. Entonces, estas que están en la imagen van a ser áreas funcionales que ya se determinó cuál va a ser su función, en dónde van a actuar, de acuerdo a la estimulación eléctrica en la corteza en experimentos, porque recuerden que pues básicamente en los experimentos lo más básico que se puede hacer es quitar y poner para ver qué pasa si pongo, si estimulo y qué pasa si quito una parte específica, por ejemplo, del cerebro. Entonces, a través de experimentos se ha dado estas funciones. Por ejemplo, el área frontal, como muchas veces sabemos, hemos escuchado, se habla que esta parte de la corteza se va a encargar de la elaboración del pensamiento. En la parte occipital, al contrario, va a haber funciones encargadas de la visión, ya sea bilateral o contralateral, esto por pues las uniones nerviosas que se reciben de los ojos a estas porciones. También en otros hemisferios, bueno, más bien, vamos a tener, por ejemplo, en el lóbulo temporal, sensaciones de la audición, el lenguaje, patrones de la memoria, también habilidades manuales en la parte superior. El lenguaje, esto va a ser importante y hay que recordarlo para unas diapositivas después. Y me parece que ya vieron en otra asesoría también en específico cómo funcionan las áreas motoras suplementarias, la motora voluntaria y el área somatosensitiva, que está en esta parte. Después, pues es importante recordar que hay áreas motoras primarias y secundarias y áreas sensitivas. O sea, primero hay que dividir en dos, motoras y sensitivas. Las áreas motoras, pues su nombre lo indica, se van a encargar de comandar la coordinación entre movimientos para que se produzcan estos. Y las áreas sensitivas van a recibir las señales y procesarlas. Y después vamos a tener las áreas de asociación que se encargan como de conectar estas dos partes. Bueno, primero con las áreas motoras, pues vamos a tener primarias y secundarias. Son, por ejemplo, la que vemos aquí, la motora primaria. Las primarias van a tener conexión directa con los músculos y, por ejemplo, las secundarias van a ser como esta, la suplementaria y la premotora y el área motora secundaria, por ejemplo. Y en las áreas sensitivas está relacionado con los órganos sensitivos de la visión, del olor, por ejemplo. Y tenemos aquí la área auditiva primaria, muy cercana obviamente al área auditiva secundaria, al igual que el área visual. El área visual primaria va a estar en el lóbulo occipital y pues la parte secundaria muy adyacente a esta.
En estas áreas se van a detectar las sensaciones que se transmiten hasta el cerebro, como ya les mencionaba el ejemplo de la área visual. Y después se reciben aquí y las áreas secundarias van a ser las que interpretan esta información. O sea, es como, no sé, por ejemplo, el touch de tu celular, ¿no? Llega el touch a la pantalla y después hay circuitos internos que se encargan de interpretar en qué parte pusiste tu dedo. Entonces es algo similar. Y pues van a interpretar y se relaciona con la sensibilidad somática, la visión y la audición. Y es importante que recordemos las funciones del área primaria y secundaria, porque pues si hay alteraciones en estas áreas van a dar patologías específicas de las que vamos a hablar a continuación. Y bueno, como les mencioné, vamos a tener las áreas corticales de asociación que se van a encargar de conectar básicamente las cosas que tienen a su alrededor. Van a recibir y analizar simultáneamente las señales de muchas regiones corticales, como les mencionaba, tanto motores como sensitivas, o sea, es como un puente. Y también de otras estructuras subcorticales como el tálamo, el hipotálamo, amígdala, etc. Entonces, bueno, vamos a tener 3 de estas áreas corticales de asociación y una extra. Las 3 principales van a ser el área de asociación pariento-occipito-temporal, el área de asociación prefrontal y el área de asociación límbica. Aquí tenemos la prefrontal y pues obviamente sus nombres nos indican en qué parte se encuentran. El área de asociación parieto-occipito-temporal y también vamos a tener el área de asociación límbica. La área de asociación límbica. Bueno, comenzando con la primera, que es la pariento-occipito-temporal, como su nombre lo dice, parietal, occipital, temporal, en esta parte. Va a tener como límite superior, bueno, más bien límite anterior, la corteza somatosensitiva, esta parte de aquí. Entonces va a estar limitado acá. Después en el límite posterior, la corteza visual, que habíamos visto que la visión está en la parte más occipital. Y el límite lateral va a ser la corteza auditiva, que está en esta parte. Entonces, ¿de qué se va a encargar esta área? Esta área se va a encargar de varias cosas. Primero, analizar las coordenadas espaciales del cuerpo, de orientarnos propiamente en dónde está mi brazo, en dónde está mi cabeza, en dónde está mi pierna. Es un área importante. Y lo más importante de todo, creo yo, es la presencia del área de Wernicke en esta parte, porque se va a encargar de la comprensión del lenguaje y de muchas otras cosas más que vamos a ver un poquito más adelante. Va a estar detrás de la corteza auditiva, aquí está la corteza auditiva, y el área de Wernicke va a estar en la parte pues, más superior del lóbulo temporal, superior y posterior del lóbulo temporal. Va a estar detrás de la corteza auditiva, posterior a la circunvolución superior del lóbulo temporal, en esta parte. Y también en esta área de asociación vamos a encontrar la circunvolución angular, que es esta parte de acá, no se ve, pero está en esta parte de aquí, atrás de la de Wernicke. Y esta se va a encargar del lenguaje visual, en la lectura va a ser muy importante. Y si está dañada la circunvolución angular, vamos a encontrar agrafia, que es que bueno, vamos a hablar un poco de afasias. ¿Qué son las afasias? Las afasias son afectaciones por daños específicos en ciertas partes de la corteza que se encargan de la transmisión del lenguaje, ya sea escrito, hablado. Entonces, en la grafia, si se lastima en la circunvolución angular, va a ser una incapacidad de escribir, y en la alexia va a ser una incapacidad de comprender lo que se lee. Y bueno, lo vamos a ver más adelante, también para reforzarlo, y también en esta parte se va a encontrar el área para la nominación de los objetos. También es algo importante porque si se lesiona, es por ejemplo, yo puedo verlo y mi sistema visual no está nada dañado, las vías están completamente intactas, pero yo no puedo decir qué es, o sea, no puedo denominar qué es. Lo veo y digo, ah, pues es algo que está ahí, pero no sé qué es. Entonces, es importante saber la función para saber qué pasa en su alteración. Después, el área de asociación prefrontal que se va a encontrar en esta parte. Va a estar anatómicamente en asociación con la corteza motora en esta parte de acá.
va a recibir señales eferentes de varios lugares, como el A subcortical. Este A subcortical va a conectar el área pariento-occipitotemporal, la que habíamos visto anteriormente, esta área, con el área de asociación prefrontal. Entonces eso es algo importante porque la información que se va a recibir en el área prefrontal ya va a estar procesada por el área parieto-occipitotemporal. Entonces, por eso es que es una información como más compleja, o se dice que son como inteligencia, porque las señales que recibimos no son solo señales como estímulos, o sea, ya son señales procesadas. Entonces, esta área se va a encargar de planificación de movimientos complejos y elaboración de pensamientos. Dentro de estos va a ser planificar las actividades motoras que se van a hacer, aunque aparte de planificar actividades motoras, también puede hacer o planificar otras actividades que sean completamente diferentes y que no requieran la activación de músculos. Participa también en la elaboración de los pensamientos, sobre todo en la memoria operativa, que es a corto plazo. Vamos a hablar un poquito más de la memoria, pero en general la memoria operativa va a ser pues la transmisión de sinapsis en un corto plazo, y básicamente es que la sinapsis está presente mientras tú pienses lo que estás haciendo. Y después de que hayas resuelto el problema que estás haciendo, no sé, comer, escribir algo, la memoria pues se va, o sea, se desaparece esa sinapsis que tú estabas haciendo. Y también en esta parte, en el área de asociación prefrontal, va a estar el área de Broca, que también va a ser muy importante en el lenguaje. Va a proporcionar circuitos nerviosos para la formación de palabras. Y aquí está el área de Broca. Después vamos a tener el área de asociación límbica. Solo la voy a mencionar a grandes rasgos porque pues, es un tema completamente entero y diferente. El sistema límbico va a encontrarse en el polo anterior del lóbulo temporal, aquí, en la porción ventral del lóbulo frontal y en la circunvolución angular. Va a, pues obviamente se encarga de las emociones, del comportamiento y de la motivación. Entonces, si se ve dañado, estas funciones se van a alterar. Había un síndrome de Clever-Housi, me parece, algo así se pronuncia, y es básicamente la desregulación de la amígdala y el sistema límbico se vuelve loco. Entonces, hay como funciones específicas como el cómo nos comportamos, el saber identificar el lenguaje no escrito, el lenguaje no verbal, se ve afectado entonces. Y también el sistema límbico funciona para la motivación. No sé si habían escuchado esto, pero habían hecho estudios, se supone que en el cerebro de Einstein, y la única diferencia que habían encontrado con el cerebro de Einstein de las personas normales es que tenía un sistema límbico más desarrollado. Entonces, o sea, no era como que, ay, wow, tenía un cerebro de 20 kilos, ¿no? Por ejemplo, sino que la motivación estaba más presente. Es un dato interesante. Y bueno, también se encarga de los impulsos emocionales para activar otras áreas del encéfalo. Por ejemplo, si tenemos alguna emoción, vamos a actuar de acuerdo a la situación. Entonces el sistema límbico se activa y va a activar múltiples cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy muy enamorada y le quiero dar un beso a alguien, entonces el sistema límbico se va a encargar de que pues las áreas motoras funcionen y yo pueda hacer pues todos los movimientos que se requieren para besar a alguien, ¿no? Y el otro que les decía, el que era un área de asociación que era un plus, es el área para el reconocimiento de las caras. Es algo que a mí me impresionó un poco porque, pues bueno, o sea, no es como que reconozcamos la mano o el pie, o sea, no tenemos un área específica para esto, pero el reconocer las caras es muy importante día a día porque, pues, somos seres sociales y dependemos mucho de esto, ¿no? O sea, imagínate confundir a tu mamá con una persona que es una amenaza para ti. Entonces, por eso es una función biológica importante. Esta área de asociación para el reconocimiento de las caras va a estar inferomedial en los lóbulos occipitales y a nivel medioventral, como se ve aquí, en los lóbulos temporales.
está pues muy medial, y la afectación de de esta parte va a producir prosopagnosia, que es la incapacidad para reconocer las caras. Esta fue la imagen que encontré solo para tener la memoria visual activa, pero pues básicamente va a ser ver las caras, pero no reconocer a quién le pertenece, o sea, no asociarlas a alguien en específico. Y vamos a tener a la estrella del día de hoy, que es el área de Wernicke. Esta área de Wernicke va a estar pues muy central y va a estar en la parte más superior y posterior del lóbulo temporal. Va a estar más desarrollada en el hemisferio dominante, ahorita vamos a ver de eso, y va a ser un lugar importante, si no es que el más importante de los elementos de la corteza. Entonces, por eso el área de Wernicke no solamente se denomina así, sino que la han nombrado como el área interpretativa general, el área cognoscitiva o el área del conocimiento. Entonces, si pueden memorizársela, memorícenla desde ahorita porque pues es muy, muy, muy importante. Y bueno, ¿en qué recae su importancia? En que va a conectar estas áreas, las áreas somáticas de interpretación, las áreas visuales de interpretación y las áreas auditivas de interpretación. O sea, está como en un lugar clave. Entonces, de aquí de la corteza motora, va a ser como un mapita, ¿no? Está la corteza somática, somática primaria, y de ahí se va a ir la información que se recibe a las áreas somáticas de interpretación, y la información que se procesa en las áreas somáticas de interpretación va a llegar al área de Wernicke, al igual que la información de la corteza visual primaria, que después pasa a la corteza visual secundaria para que se interprete y se pueda pues contextualizar con diferente información de otras partes del cerebro. Y lo mismo con la corteza auditiva primaria. Está la corteza auditiva primaria, la información se va a las áreas auditivas de interpretación y toda esta información va a llegar al área de Wernicke. Entonces, ¿qué va a pasar si lesionamos esta parte tan importante del cerebro? Va a haber una pérdida de funciones intelectuales asociadas al lenguaje o al simbolismo verbal. O sea, lenguaje en todo el sentido de la palabra, ¿no? El lenguaje escrito, el lenguaje hablado, y por ejemplo, símbolos verbales. Entonces, si no tenemos estas funciones intelectuales, no se van a organizar las palabras del pensamiento coherentemente. O sea, se puede pensar en una que otra palabra, pero las ideas no van a ser complejas y no van a tener, pues, como una secuencia. Y igual se puede dar el caso de que se lea sin entender el significado, porque todas esta información que viene de las áreas de interpretación no va a llegar a ser interpretada en conjunto. Y bueno, esto es básicamente lo mismo. Y también tenemos otra área importante que es la circunvolución angular. Este de aquí, circunvolución o giro angular, que se va a encontrar atrás del área de Wernicke. Esta área se va a encargar de el lenguaje también. Entonces, en el caso de que ésta se dañe, va a ser posible ver las palabras, pero sin saber su significado. O sea, yo puedo ver el anuncio más iluminado del mundo, pero no voy a saber, o sea, veo las letras, veo la forma, pero no sé qué dice, o sea, no sé qué significa. Y bueno, la afectación de esta área va a dar alexia, que va a ser básicamente la ceguera a las palabras. Yo soy muy visual, entonces yo de verdad me imagino como el anuncio más grande del mundo, iluminado, las formas más bonitas, los colores más llamativos, y veo todo, pero no lo interpreto. Y otro de los temas importantes de aquí es el hemisferio dominante y el hemisferio no dominante. Creo que varios lo hemos escuchado y siempre dicen, ay, pues es que el hemisferio derecho es para las almas creativas porque ahí está donde hacemos más la creatividad, la expresión artística. Las personas que son pintores, escritores, que dibujan, tienen más desarrollado el hemisferio derecho. Y no, si tienes más desarrollado tu hemisferio izquierdo, entonces pues eres mejor en matemáticas, en lógica, en los símbolos, en cosas más como habilidades duras, ¿no? Por ejemplo.
pero pues vamos a ver si sí es cierto o no es cierto este mito. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere que algo sea dominante sobre otro? Primero, pues tenemos que entender que ambos lóbulos funcionan, pero cuando nacemos, el lóbulo temporal posterior izquierdo, que es el área en donde se encuentra el área de Broca y de Wernicke, va a estar más grande. Entonces, cuando nacemos con esta parte más desarrollada, entonces se empieza a utilizar esa parte para pues la mayoría de cosas que pensamos que hacemos, ¿no? Y se emplea en mayor proporción, y se emplea más, y se emplea más, y se emplea más, y se emplea más, y se desarrolla más. Aunque puede ser que si hay en los bebés, por ejemplo, un daño en este lóbulo temporal posterior izquierdo, si hay un daño, entonces ya no es más grande, se compensa con el otro lado y el otro lado puede ser el dominante. Entonces, en esta área, en el lóbulo temporal posterior izquierdo, va a encontrarse el área de interpretación, que va a ser el área de Wernicke y la circunvolución angular, y también las áreas del lenguaje y del control motor en el hemisferio izquierdo. Entonces, el 95% de las personas va a tener como hemisferio dominante el hemisferio izquierdo. Y también va a estar más desarrollada en el hemisferio izquierdo la cisura angular, el área de Broca, las áreas motoras encargadas de controlar las manos. Esto es algo muy curioso porque si nos ponemos a pensar, si el lado dominante es el lado izquierdo y tenemos después que se intercruzan las fibras se me fue el nombre. Se intercruzan las fibras porque el lado derecho es el que se encarga de mover el lado izquierdo y el lado derecho del cerebro es el que se encarga de mover el lado izquierdo y así al revés, pues. Entonces, si el área o el hemisferio dominante es el izquierdo, entonces la mayoría de las personas vamos a ser diestros, porque el área izquierda se encarga de mover mano derecha. Y bueno, estas áreas que están más grandes o más bien más dominantes, que se usan más, van a recibir información sensitiva de ambos hemisferios. O sea, no es que, ay, bueno, entonces mi lado izquierdo es el que domina, entonces es el único que funciona. No, ambas partes o ambas áreas reciben información de ambos hemisferios y son capaces de controlar las actividades motoras en ambos lados, pero pues toman vías preferibles. Entonces, las fibras que atraviesan el cuerpo calloso van a hacer que estos hemisferios, los dos, se comuniquen y se coordinen entre ellos para dar pues todos los movimientos, todas las funciones que tiene el encéfalo. Aunque también es posible que sea a veces, o sea, en el 5% que el hemisferio dominante sea el derecho, pero son menos los casos en que ambos hemisferios sean dominantes, que funcionen como a la par en la misma medida. Y bueno, antes de entrar en el tema del lenguaje, es importante esclarecer esto del área de Wernicke más. A mí me impresionó esto, la verdad. O sea, el área sensitiva, el cómo pensamos más bien. El cómo pensamos para mí era un enigma hasta que yo leí esta parte de la lectura. Tenemos primero una experiencia sensitiva. Por ejemplo, esta que viene aquí abajo, ¿no? Bueno, primero tenemos una experiencia sensitiva, después esa experiencia sensitiva la tenemos que pasar a un equivalente lingüístico y ya que está el equivalente lingüístico en nuestra mente, ya se puede almacenar la información. Entonces es como este ejemplo de aquí. Cuando leemos un libro, no acumulamos las imágenes visuales. No sé, puedo leer Harry Potter y no me voy a acordar específicamente de la descripción de la ranita, ¿no? De cuando hablen la rana de chocolate. Sino que primero digo, es una rana y guardo las letras, ¿no? O el sonido. Entonces guardo mi propia interpretación, no literalmente lo que dice el libro, guardo mi interpretación y los pensamientos se van a expresar muchas veces en forma lingüística. O sea, primero siento, pienso y almaceno. Siento, pienso y almaceno. Siento, pienso y almaceno.
Y entonces el área de Wernicke, ¿de qué se encargaba? De la parte lingüística. Entonces, al decir que un hemisferio es dominante, las funciones intelectuales basadas en el lenguaje van a ser las que van a tener dominancia. Es por eso que en la imagen que les mostré que decía que el hemisferio derecho era más creativo, más imaginativo, más artístico, es porque las funciones intelectuales basadas en el lenguaje van a dominar porque domina el hemisferio izquierdo. O sea, solamente dominan en esta parte. Por ejemplo, no sé si me dé a entender, espero que sí. Entonces, solo la dominancia se refiere a las funciones intelectuales basadas en el lenguaje. Por eso el hemisferio izquierdo es dominante. Y bueno, ya pasamos a la generación del lenguaje. Para generar el lenguaje, primero tenemos una fase sensitiva y después una fase motora. En la fase sensitiva, tenemos que primero recibir el lenguaje, ya sea a través de oír una palabra o a través de la lectura. Entonces, para esto vamos a tener desarrolladas áreas auditivas, visuales y de asociación corticales, que ya les mencionaba al inicio. Y si se ven dañadas estas áreas, vamos a tener afasias receptoras, ya sea auditiva o visual. Entonces, no es que tengas dañado el oído o que no veas, sino que no puedes interpretar, recibir las señales que estás teniendo en las áreas motoras, en las áreas sensitivas primarias, o si se dañan las áreas sensitivas secundarias, es que no puedes interpretar estas señales que están llegando al cerebro. Y después, la siguiente parte de la generación del lenguaje, vamos a tener una fase motora. En esta fase motora, ya que recibimos el lenguaje y podemos interpretar el lenguaje y transmitir lenguaje, pues lo vamos a emitir a través de vocalizaciones y controlar las vocalizaciones. O sea, no solamente es que hablemos así normal, sino que podemos controlarlo para hablar más rápido, hablar más lento, hablar con un tono de voz mayor para que todos me escuchen, o hablar en un tono más bajo para susurrar, dependiendo del contexto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en esta fase motora, el área de Wernicke de Wernicke y el área de Broca van a estar muy desarrolladas y van a ser muy importantes. El área de Wernicke se va a encargar de formular los pensamientos. Ok, ya tengo la información, ya tengo lo que quiero decir, lo voy a formular en el área de Wernicke. Y después, en el área de Broca, es la parte motora del lenguaje. Yo vi una mnemotecnia muy padre para memorizarte esto. El área de Broca es como brr, brr, como sea, o sea, como un motor de un carro, brr, de broca de motor. Y pues es una parte, bueno, una estrategia para memorizar. Antes de ver la de las afasias, les voy a explicar como la secuencia. Primero tenemos la audición y el lenguaje. Podemos tener, aparte de la audición, también la emisión de una palabra escrita, la escritura. Pero primero en la audición. Lo primero que se activa es el área auditiva primaria, que está en esta parte del lóbulo temporal. Al activarse el área auditiva primaria, la información se va a ir a interpretar al área de Wernicke. Ya que está interpretada lo que escuchamos, después tenemos que determinar las palabras que queremos decir. El área de Wernicke también se encarga de determinar qué es lo que quiero comunicar a los demás. Después, tenemos que el área de Broca y el área de Wernicke no están adyacentes. Entonces lo que los comunica es el fascículo arqueado, o también en otros libros estaba como fascículo arcuato, pero pues el fascículo arqueado es el que va a comunicar el área de Broca y el área de Wernicke. Entonces, ya que escuché, ya que interpreté y ya que sé lo que quiero decir, lo voy a transmitir a través del fascículo arqueado al área de Broca. ¿Y el área de Broca cuál es? Es la motora de Broca. Entonces, de ahí se va a activar la coordinación de los movimientos, o sea, la secuencia de los movimientos que yo tengo que hacer, tanto en la cara, en la mandíbula, en la laringe, en la lengua, ¿no? Por ejemplo, se va a activar todos estos movimientos, todas estas señales que yo tengo que realizar
y se van a transmitir a la corteza motora. Y ya la corteza motora va a ser la que se va a encargar específicamente de decirle a la lengua, a la boca, a la mandíbula, qué es lo que tiene que hacer. Y así es como la secuencia desde que escuchas algo y lo quieres repetir, ¿no? O de que escuchas algo y quieres contestar a lo que escuchaste. Y después vamos a tener lo mismo, escuchas algo, pero ahora en lugar de dar la respuesta hablada, la quieres escribir. Entonces, va a ser muy similar, pero ahora en lugar de empezar en esta área de la activación, en el área auditiva, vamos a empezar en el área visual primaria. Entonces, la señal, desde que yo veo algo, leo algo, bueno, ya lo percibo por los ojos y llegan las señales hasta la corteza visual primaria. Después va a irse a el área de interpretación, que puede ser el área de Wernicke, y para la lectura específicamente el área de interpretación de la lectura va a ser la circunvolución angular. Después de que ya interpreté lo que vi, lo que leí, tengo que determinar qué significan las palabras. Y para esto nos va a ayudar la circunvolución angular y el área de Wernicke. Después ya determiné lo que escuché, después va a haber una fase 4 de transmisión. Bueno, ya, o sea, ya tengo mi respuesta, lo que quiero escribir, lo transmito. Después va a llegar la información al área de Broca, el área motora, y al igual que al hablar, al escribir, el área motora, bueno, el área de Broca se va a encargar de transmitir la señal a la corteza motora y la corteza motora va a mandar la señal a las manos para que éstas se escriban. Y en el paso 6 vamos a tener la transmisión de las señales a la corteza motora. Y bueno, regresamos a ver qué pasa si se altera alguna de estas áreas que se encarga de la generación del lenguaje. Primero, si va a haber una alteración en el área de Wernicke, ya vimos un poquito qué pasa si esta área tan importante se afecta. Entonces, la fascia de Wernicke va a ser específicamente la afectación del área de Wernicke, en donde las personas van a entender el lenguaje hablado o escrito, pero no se va a interpretar el pensamiento. O sea, todas las señales las entendemos. La señal visual, la señal auditiva, va a estar súper bien, pero si no integro lo del área sensitiva primaria, secundaria, pero si no integro esas señales que estoy recibiendo en el área de Wernicke, no voy a conseguir interpretar qué es lo que me están mandando todas esas señales. Después vamos a tener la afasia global. En esta afasia global se va a dar también la afectación del área de Wernicke, pero la lesión va a ser más extensa y va a afectar a zonas adyacentes. Entonces no va a haber comprensión del lenguaje o de la comunicación en ningún sentido. Y en la fascia de Broca se va a pensar lo que se quiere decir, como ya les había dicho, esa es la parte motora. Entonces, mi área de Wernicke está súper bien, entonces mi área de Wernicke me interpreta, me dice, va, entonces vamos a decir esto. Pero llega la señal a través del fascículo arqueado al área de Broca, y como mi área de Broca está dañada, entonces no voy a poder mandar las señales para decir. Es básicamente como si te estuvieran tapando la boca para no poder lo que quisieras decir. O sea, no se va a coordinar el aparato vocal y esto va a ocasionar una afasia motora. Después, otra parte importante va a ser la comunicación entre hemisferios. Y esta comunicación se va a dar a través del cuerpo calloso y de la comisura anterior. Como les mencionaba, los hemisferios no funcionan solos, o no es como que pues el dominante es el único que va a funcionar. O sea, se tienen que coordinar entre los dos para realizar todas las funciones. Entonces, las piezas claves aquí para la comunicación y la coordinación de los hemisferios va a ser el cuerpo calloso y la comisura anterior. El cuerpo calloso se va a encargar de la unión de áreas corticales, de la mayoría de las que ya mencionamos al inicio. Y la comisión anterior va a comunicar
la única excepción de estas áreas corticales, que va a ser el área cortical del lóbulo temporal anterior y la comunicación de la amígdala. Entonces, bueno, ¿para qué queremos que los hemisferios se comuniquen entre sí? Va a ser para poner la información almacenada en la corteza de un hemisferio a disposición de las áreas corticales correspondientes del hemisferio opuesto. O sea, es por ejemplo, si yo quiero mover mi mano derecha, pero la información de que tengo que mover mi mano derecha está en el hemisferio, no sé, contralateral, entonces se tienen que comunicar estos dos, coordinarse las áreas motoras para que se dé el movimiento que yo quiero. O, por ejemplo, y para bloquear el movimiento que no quiero, o sea, impedir que se manden señales erróneas y permitir que las señales pasen pues bien por las áreas que tienen que pasar. Entonces, pues hay básicamente tres ejemplos de la importancia de la cooperación entre estos hemisferios. El número 1 va a ser por ejemplo, el corte del cuerpo calloso, o sea, el cuerpo calloso va a ser selectivo, entonces va a bloquear la transferencia de la información desde el área de Wernicke del hemisferio dominante hacia la corteza motora en el lado opuesto del cerebro, era lo que les estaba mencionando. Entonces, el área de Wernicke, que se encarga de interpretar, de comprender, de integrar la información que recibe, va a transmitir su información hacia el hemisferio del hemisferio dominante, de la izquierda, hacia la corteza motora del lado opuesto, o sea, del izquierdo al derecho, por ejemplo, para que yo pueda escribir. Entonces se tiene que bloquear la transferencia como del lado opuesto para que no vaya a ser, ok, mi hemisferio izquierdo quiere que mi mano derecha escriba y que se confundan estas vías y que mi hemisferio izquierdo mande la señal a mi mano derecha que quiero escribir cuando es al revés. También otra parte importante de la función del cuerpo calloso y de esa cooperación entre los hemisferios es que el cuerpo calloso va a impedir el paso de información somática y visual desde el hemisferio derecho hacia el área de Wernicke en el hemisferio dominante izquierdo. Otra cosa es que cuando el cuerpo calloso tiene algún defecto, o sea, como lo veíamos en las imágenes de acá, cuando tiene algún defecto, está cortado como totalmente o separado totalmente y no conecta un hemisferio con otro, se van a poseer dos porciones cerebrales conscientes completamente independientes. Entonces, o sea, al no haber intercambio y cooperación y comunicación para que una parte de un hemisferio pueda acceder a la información que tiene el otro hemisferio, entonces van a funcionar independientemente ambos. Y por último vamos a ver cómo funciona la memoria. Bueno, los recuerdos se van a almacenar en el cerebro al variar la sensibilidad de la transmisión sináptica entre las neuronas como consecuencia de actividad nerviosa previa. O sea, un recuerdo va a quedar en mi cerebro, almacenado en mi cerebro, por la sinapsis que se establezcan y que tan frecuentemente se establezcan. Entonces, va a depender de la frecuencia y de la sinapsis. Entonces, al haber esta sinapsis, va a haber huellas de memoria. Si esta sinapsis es repetida, 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 va a pasar por los mismos caminos, entonces se van a desarrollar, las neuronas van a desarrollar estrategias para que, por así decirlo, para que ese camino esté libre y mis sinapsis puedan pasar sin problema y yo pueda acceder a ellas más fácilmente, que se activen esas huellas de conexiones, no sé, del área límbica con el área motora más fácilmente. Entonces van a ser, la memoria básicamente va a funcionar a través de huellas de memoria. Pero pues puede haber tipo de memoria positivo y tipo de memoria negativo. Entonces, es como en esta parte de intensamente, ¿no? O sea, está toda esa cantidad de información, toda esa cantidad de recuerdos, pero no pensemos solamente como recuerdos, o sea, también como señales, o sea, pensemos que todos los recuerdos son señales que recibimos, estímulos sensitivos. Entonces, por ejemplo, en este momento, pues yo estoy
no sé, con una chamarra. Entonces, yo no puedo estar pensando todo el tiempo, tengo una chamarra, tengo una chamarra, tengo una chamarra, tengo una chamarra, porque tengo pues cosas más importantes en qué pensar. Entonces, la habituación o el tipo de memoria negativo va a ser que, bueno, mi piel está recibiendo estas señales de que tengo algo encima, ¿no? Pero entonces, como las recibe y las recibe y las recibe y las recibe y las recibe, pues con un tiempo, con el tiempo voy a seguir recibiendo esta señal, pero voy a interpretar como que, ah, bueno, ok, ya estaba ahí, ya estaba ahí, ya estaba ahí, ya estaba ahí, pues está bien. Entonces, puedo eliminar esta memoria de que, bueno, esta señal de que estoy sintiendo algo, entonces de eso no me acuerdo ahorita, pero me puedo acordar de cosas más importantes. Entonces, el tipo de memoria negativo van a ser básicamente estos monitos de aquí, los azules, van a eliminar o van a disminuir las sinapsis que no se ocupan, que no son relevantes. Entonces, estas vías sinápticas que estamos haciendo, estos caminitos, se van a inhibir y entonces va a dar paso al tipo de memoria negativo. Y en el tipo de memoria positivo, eh, básicamente es como eh, es más útil el tipo de memoria positivo en situaciones en donde las personas están o muy contentas, muy felices, es una emoción positiva, o en caso de que el, el estímulo sea doloroso o pues muy positivo, que se genere placer, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo me voy a acordar mucho de si alguien llega así con los globos y los chocolates y el algodón de azúcar, ¿no? Porque es una este, experiencia positiva, ¿no? Y por ejemplo, para pues esta persona, si es una respuesta favorable, pues también se acordaría porque sería una sensación placentera y por ejemplo, si rechazaran a esta persona, pues sería una experiencia de dolor emocional, pero dolor. Entonces, bueno, ¿cómo va a funcionar este recuerdo o cómo esta persona va a poder generar una memoria a través de estos estímulos que está recibiendo? Va a ser a través de la memoria positiva, en donde en vez de que se bloqueen y se eliminen estas vías sinápticas, va a haber una facilitación para que estas vías sinápticas sigan transmitiendo su información de manera más fácil. Entonces, a esto se llama y va a verse apoyada de la sensibilización de la memoria. Y en esta participan regiones límbicas que van a dejar, bueno, las regiones límbicas van a decidir si esta información que estamos recibiendo va a ser una huella de memoria sensibilizada o si esta va a ser una huella de memoria que pasa a la supresión. Y bueno, la clasificación de la memoria va a ser a corto, mediano y largo plazo. La memoria a corto plazo funciona en segundos o minutos, la memoria a mediano plazo funciona días o semanas y la memoria a largo plazo pues puede durar meses, incluso toda la vida, ¿no? O sea, como los abuelitos que te están diciendo, ay, me acuerdo cuando yo era joven y hacía esto y hacía el otro. O sea, puede durar toda la vida. Y al corto plazo es, por ejemplo, yo estoy, no sé, veo un bicho, lo mato y ya. Y después no me acuerdo. O la memoria a largo plazo, ay, me acuerdo que tenía una semana que hacer, digo, una semana, una tarea que hacer, pero pues ya pasó un día, una semana y ya se me olvidó que tenía una tarea, ¿no? Por ejemplo. Y después bueno, se va a clasificar así por lapso de tiempo, corto, largo, mediano plazo, pero pues también se puede categorizar como memoria procedural o de procedimientos, en donde van a realizarse las actividades motoras. También ahí está la memoria operativa, que funciona, es la memoria a corto plazo que ya les mencionaba. La memoria operativa es la memoria a corto plazo que se emplea en el razonamiento intelectual, pero que terminada la resolución del problema se olvida y se descarta. Entonces, la memoria procedimental va a constar de actividades motoras, es por ejemplo, las personas que tejes una bufanda, entonces ya te acuerdas cómo hacer un punto y lo haces y lo haces y lo haces y lo haces y lo haces. O sea, esa es memoria de los pasos o los movimientos que tienes que hacer para hacer alguna actividad. También hay memoria declarativa, que básicamente va a ser describir, o sea, no hacer algo, sino procesar información. Describir algo,
la memoria semántica, la memoria prospectiva, tener en la memoria, por ejemplo, la memoria espacial de en dónde estaba cada cosa, memoria episódica también podemos encontrar, la memoria autobiográfica y, por ejemplo, la memoria para hechos públicos. Y bueno, en específico vamos a hablar sobre la memoria a corto plazo y a largo plazo. En la memoria a corto plazo se dice que podemos memorizar a corto plazo de 7 a 10 dígitos de un número de teléfono o 7 a 10 cosas en un momento específico a corto plazo. Esta memoria va a durar segundos o minutos y se va a dar porque la actividad nerviosa va a continuarse. O sea, está aquí una señal, está mi neurona y mi receptor en otra neurona. Entonces, esta actividad nerviosa, que está dada por un estímulo y por un procesamiento superior, entonces van a estar estas neuronas y la actividad nerviosa de estas neuronas va a continuar, derivada de señales que dan vueltas y vueltas en torno a ella, en torno a una huella de memoria transitoria. Entonces va a ser un circuito de neuronas específico. No sé, por ejemplo, si quiero conectar mi área motora, por ejemplo, no, mi área sensitiva primaria, secundaria, auditiva, para que yo pueda procesar qué es lo que estoy escuchando y qué es lo que y que lo que estoy escuchando se quede en la memoria. Entonces esta área va a estar siendo estimulada y siendo activada repetidamente por segundos o minutos. Entonces, pues va a haber facilitación o inhibición de las vías presinápticas y va a haber básicamente bases moleculares sobre todo sobre los receptores y los neurotransmisores específicos para la transmisión de esta señal. Entonces va a ser únicamente que el camino de esas neuronas está funcionando en este momento. Después vamos a tener la memoria a largo plazo, en donde la diferencia va a ser que sí va a haber una reestructuración física en la sinapsis, o sea, la neurona va a hacer todo para que ese camino de un área a otra área sea más fácil de cruzar, ¿no? Entonces, va a ser una reestructuración física en la sinapsis. En lugar de solo cambios químicos, como veíamos aquí, está activa, entonces el glutamato o el neurotransmisor se va a seguir produciendo y va a seguir llegando a receptores. Eso en la memoria a corto plazo, y en la memoria a largo plazo va a ser, bueno, igual se va a dar eso, pero va a haber otros cambios estructurales. ¿Cuáles son estos cambios estructurales? Va a haber un aumento en puntos para la liberación de vesículas de neurotransmisores. Entonces, si solo tenía en esta área basal, puede ser que se incremente en otras áreas y ahora más vesículas salgan. Entonces, incremento los puntos donde se liberan las vesículas de neurotransmisores y también hago que mi neurona produzca más vesículas y más neurotransmisor. También se puede aumentar el número de terminales presinápticos, como en esta parte. O sea, está la neurona y si aumento en esta parte de mi neurona presináptica crece, voy a tener también más puntos de liberación y más vesículas y más señal para que mi otra neurona los pueda recibir. Y también va a haber cambios en la estructura de las espinas dendríticas. Entonces, va a haber cambios anatómicos, va a haber síntesis de proteínas en el núcleo y se van a desarrollar nuevas conexiones sinápticas y se va a aumentar la cantidad del neurotransmisor específico que esté utilizando en ese momento. Y otra cosa es cómo se consolida la memoria. Bueno, está la memoria a corto plazo. Estoy escuchando algo y quiero que esa canción que escuché pase a largo plazo y me acuerde para siempre de esa canción, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para que esto se dé y para que esta neurona de aquí pase a ser esta neurona de acá, se ocupa la consolidación. La consolidación de la memoria se va a dar a través de cambios anatómicos, químicos y físicos. Entonces, anatómicamente va a haber más neuronas, químicamente va a estar más activo y físicos
pues van de la mano con estos dos. Entonces, para que se dé esta consolidación mínima, tienen que pasar 5 o 10 minutos de la recepción del estímulo. Y para que esta consolidación sea más profunda, tiene que pasar 1 hora o más. Esto lo podemos interpretar, o sea, no solo del estímulo, por ejemplo, auditivo o visual, sino que el trayecto de las neuronas que se están activando esté funcionando, ya sea para lectura, para hablar una cosa en específico, para lectura, digo, memoria también procedimental. Entonces, por ejemplo, en los cambios químicos, las neuronas van a aumentar su síntesis de ARN y de proteínas. ¿Y cómo vamos a hacer esto? A través de la repetición. Y es por eso que se dice que es más fácil que tú recuerdes un tema que estudiaste a profundidad, una cosa en específico, o algo que te captó la atención. Pero, o sea, lo básico es que recibes la información de algo que te llama la atención y eso hace que se activen estas vías y que estés pensando en eso varias veces, ¿no? Que no solo digas, pues pasó y ya. O sea, que estés pensando en lo que te llamó la atención varias veces. Y lo que nosotros podemos modificar para pues tener una mejor memoria es mejorar este proceso de consolidación a través de la repetición para que estos cambios anatómicos, químicos y físicos aumenten, para que aumenten todo esto que vimos de la consolidación de la memoria a largo plazo, para que nuestras neuronas puedan aumentar la liberación de las vesículas, aumentar su número de vesículas. Y también es por eso que se dice que es más fácil que consolides o que te acuerdes de un tema, por ejemplo, hablando de la memoria de un tema de lectura, por ejemplo. Entonces, es más fácil que te acuerdes de algo que leíste estando fresco, estando bien descansado, estando en un estado de agotamiento mental, porque todos estos procesos químicos que se tienen que dar, o sea, no vas a poder tener una síntesis de los neurotransmisores de manera adecuada. Bueno, una síntesis de neurotransmisores y todos estos puntos para la memoria a largo plazo. Y pues eso sería todo y espero que apliquen lo aprendido y pues consoliden el aprendizaje. Les puedo dejar la presentación por si la quieren repasar y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias, Tania. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, si no, pues nos veríamos el lunes. Muchas gracias. Gracias, Tania, y gracias a todos. Descansen. Buenas noches. Gracias, hasta luego.